Buenos días, me llamo Leimi Chari Gómez Martínez, estoy en el curso de salud animal. Esta es la sustentación de clasificación de enfermedades. Bueno, vamos a ver las cadenas epidemiológicas, la triada y el tipo de transmisión de cada enfermedad. La enfermedad encefalopatía espongiforme bovina o comúnmente como las vacas locas, la cadena epidemiológica es una enfermedad causada por priones, es una enfermedad geurológica degenerativa. Esto es por la ingesta de alimentos de concentrado elaborados con harina y huesos contaminados en prión. Tiene un largo periodo de incubación entre 4 a 6 años. El método más efectivo para su incubación es la incineración a temperatura superior de 700 grados. Se puede transmitir a los seres humanos a través del consumo de partes de animal infectado. La ingesta de menos de 1 gramo de cerebro de un animal infectado es suficiente para producir esta enfermedad. Buenos días, me llamo Leimi Chari Gómez Martínez y estoy cursando el curso de salud animal. Esta es la sustentación del paso 2. Vamos a ver diferentes enfermedades. Primero, la cadena epidemiológica, la triada y el tipo de transmisión de cada enfermedad. La encefalopatía enfongiforme bovina o comúnmente como las vacas locas, la cadena epidemiológica. Es una enfermedad causada por priones, es una enfermedad neurológica degenerativa, progresiva, transmisible y mortal del ganado bovino adulto. Ingestión de alimentos concentrado elaborado con harinas de carne y hueso contaminado de prión. Tiene un largo periodo de incubación entre 4 a 6 años. El método más efectivo para su inactivación es la incineración a temperatura superior a 700 grados centígrados. Según se puede transmitir a los humanos a través del consumo de partes de animales infectados. La ingesta de menos de 1 gramo de cerebro de un animal infectado es suficiente para producir esta enfermedad. La triada epidemiológica. Estos son los priones. Un animal sano consumiendo este alimento y siendo contaminado. El tipo de transmisión es por la ingesta de alimentos de concentrado elaborados con harina de carne y hueso contaminado con el prión. Síndrome reproductivo y respiratorio porcino. La cadena epidemiológica. El síndrome reproductivo y respiratorio porcino es un virus ARN de cadena sencilla con envoltura y polaridad positiva polideliado. El hospedador natural del virus son jabalíes y cerdos domésticos. A pesar de que el virus es altamente infeccioso, no es muy contagioso. La forma de difusión del virus son el contacto directo entre un animal sano y un enfermo, la vía aérea, el semen y la sangre. Además de estas vías de transmisión horizontal, el virus es capaz de atravesar la barrera placentaria e infectar a los fetos en el útero. Las agujas contaminadas, rotas, botas y manos de personas pueden transmitir síndrome reproductivo respiratorio porcino a cerdos desprotegidos. Los mosquitos y moscas pueden servir como vectores mecánicos del virus. La triada. El virus, un animal sano y los vectores que pueden transmitir esta enfermedad. El tipo de transmisión es el contacto directo de un sano o vías aéreas, el semen y la sangre. Carbonco bacteriano en ovinos, cadena epidemiológica. Bacteria causada por el Bacillus anthracis. El Bacillus anthracis es un germen gram positivo con forma basilar que presenta cápsulas y produce toxinas que son las responsables de la muerte del animal. Tiene la característica de formar esporas que son una forma de resistencia de la bacteria que le permite permanecer viable en la naturaleza durante décadas. La vía más común de infección del carbunco bacteriano es la digestiva. Los brotes del carbunco suelen asociarse a centésimos
climáticos y meteorológicos particulares. Ocurre más comúnmente en los herbívoros, pero puede encontrarse en todos los animales de sangre caliente, incluyendo al hombre. La contaminación en humanos se produce por contacto con animal o produce animales contaminados, cuero, lana, pelo y cadáveres de animales infectados. La triada de esta enfermedad: el virus, su animal y la vía de transmisión. Tipo de transmisión son por las esporas y por los cambios climáticos. Aspergillosis aviar. La cadena epidemiológica producida por hongos de género Aspergillus que actúan como patógenos invasivos. Afecta principalmente el aparato respiratorio de los pollitos, aves silvestres y pavos. Los agentes principales de la aspergillosis aviar son Ahumigatus y Ablavus. Se transmite por esporas que están en el aire. Se alojan en lugares húmedos y poco ventilados. Enfermedad oportunista no contagiosa. La triada. Vía de transmisión: las esporas. Babesiosis equina. Cadena de transmisión por garrapatas causada por parásitos Babsecabelli y Babesia equina. La garrapata ingiere sangre de equinos infectados y luego, al morder caballos sanos, propagan la enfermedad. La garrapata que porta los parásitos se traslada por el heno, los lechos, los animales y vegetación. Su clima biológico de 2 a 3 hospedadores. La incubación de las esporosis tiene lugar de 2 a 5 días después de fijar el vector. La triada. Tipo de transmisión: la garrapata. Intoxicación por nitritos y nitratos en bovino. Cadena: ingerir mucho concentrado de nitrito. El síntoma agudo se manifiesta con la muerte súbita dentro de las 4 horas de inicio el consumo. La intoxicación se produce más por la velocidad del consumo que por la cantidad de nitrito en la planta. La cantidad de nitrito que puede un animal está en capacidad de tolerar es hasta 4.000 partes por millón. La presencia de nitrito en el órgano por encima de los niveles tolerantes provoca que la hemoglobina se convierta en metahemoglobina. La triada. Tipo de transmisión: es directa. Una enfermedad de acidosis metabólica bovina. La cadena epidemiológica: una alteración del pH ruminal generando por diferentes factores como el consumo de alimentos concentrados en cantidades exageradas o por cambios repentinos de alimento. Trastorno de balanceo ruminal. Entre las primeras 12 a 36 horas se presenta incoordinación, ataxia, debilidad, depresión. Evitar cambios drásticos en la alimentación y evitar cantidades excesivas de concentrado en la dieta diaria. Su tipo de transmisión es directa. La triada. Es directa. Son mecocosis ovina. Cadena. Son nematodos gastrointestinales. Son gusanos más frecuentes y dañinos. Es una anemia hemorrágica atribuido a la pérdida de sangre producida por los gusanos hematófagos en el aguamazo. Los gusanos también secretan un anticoagulante en las lesiones, de modo que las mismas continúan sangrando después de que el gusano haya abandonado el punto de alimentación. Los adultos son de color rojo y de 1 a 3 centímetros. Las hembras son ligeramente mayores que los machos. Poseen extrasias longitudinal estos gusanos. La cavidad bucal tiene un lancete dorsal que sirve para cortar los tejidos del hospedador. Los huevos miden unas 45 a 50 micras. La triada. Tipo de transmisión: horizontal. Deficiencia de vitamina E y celicio en porcinos. Cadena: la vitamina E y el celicio
son nutrientes esenciales. El periodo inmediato tras el destete, una de las fases de la vida del cerdo, es la que es más probable que ocurra una deficiencia de ambos nutrientes. Dentro de los 7 a 14 días tras el destete se puede un descenso brusco en su concentración séricas y tisulares. Esto lleva consigo un incremento en mortalidad de los cerdos y la incidencia más alta de enfermedades deficitarias como diarreas, enfermedades de corazón en mora. La suplementación extra con vitamina E y con selenio de forma independiente tiene efectos definidos beneficios, como los parámetros productivos y sobre el desarrollo y función del sistema inmune. La más eficiente es la suplementación intramuscular. La triada. Tipo de transmisión vertical. Inmunodeficiencia severa combinada en equinos. Es una deficiencia del sistema inmunológico, un transportador genético conocido que se encuentra en los jóvenes potros de Arabia. Potrillos que nacen con este trastorno genético aparece y se comporta con normalidad al nacer. Su sistema inmunológico funcione normal durante unos 6-8 semanas. La enfermedad de inmunodefensas combinada es casi siempre mortal. Los sistemas de la enfermedad de inmunodeficiencia combinada comienza a ser evidentes, se contraen enfermedades respiratorias aparentemente incurables. No existe una vacuna para la enfermedad de inmunodeficiencia combinada y no hay manera de tratarla o prevenirla. La triada. Tipo de transmisión directa genéticamente. Relacionar uno de los principales signos de cada enfermedad. Enfermedad de encefalopatía espongiforme bovina. Signos: disminución de la producción de leche y carne. La muerte causada por enfermedad y por control sanitario. Se realiza un fusión sanitario. Pérdidas en Estados Unidos de 500 euros. En Colombia no se ha reportado, solo se ha prevenido esta enfermedad. Síndromes reproductivos y respiratorios. Fallas reproductivas severas en cerdas gestantes con menos grado de calidad del semen, en berracos y problemas respiratorios del cerdo. En el Departamento Agrícola de Estados calculó la pérdida de $664.000 explotación de cría y engorde. Carbonos bacterianos de bovinos, la muerte súbita. 1.845.698 pesos colombianos en el 2009. Asperosis aviar, respiración crónica aguda. Se censaron 2.552.799 picos, de los cuales enfermó 45 y murió 8.2% en Cundinamarca. Besiosis bovina y respiración dificultosa. En Colombia, el único estudio de piroplasmosis equina que consta en la literatura, donde se examinó sueros de 82 equinos de 13 fincas, comparado 2 pruebas. Aún todas las fincas resultan positivas. El nivel de 0 reactores cambió según el tipo de prueba. La prueba IFI arrojó 90% de prevalencia para B. cavalli y 94% para TX, mientras los resultados en las pruebas FC fueron respectivamente del 41% y 65%. Intoxicación por nitritos y nitratos en bovinos. Muerte súbita con una pérdida de 24.5 millones. Acciones metabólicas, alteración del pH. En un hato de 100, el 25% tiene esta enfermedad. Hemoscosis, dañino de los ruminales. 50 animales, una pérdida del 10%.
deficiencia de vitamina I y silicio, decaimiento y postración. 100 animales, una pérdida del 15%. Inmunodeficiencia severa combinada, infección respiratoria, 50 animales, una pérdida del 3%. Causas de esta enfermedad. Encefalopatía espongiforme bovina. Aparece cuando la estructura normal de la proteína prion se altera, que el animal consuma alimento contaminado. Esta enfermedad es causada con agentes patógenos no convencionales. Los principales alimentos para crear los concentrados para los vacunos fueron de harina y de carne y hueso. Conocer los síntomas de la enfermedad, documentarnos. Esta enfermedad es transmisible a humanos. Una transmisión infecciosa directa reduce su tamaño normal a una fracción menor. Síndrome respiratorio y registración en porcinos. Causa hemoglobina e incrementa la mortalidad en animales jóvenes. Falta de infección, no se realiza cuarentena, descomposición de la enfermedad, falta de un diagnóstico serológico, no existe plan sanitario, importación ilegal de animales, patogenia de la cepa, de una gran percepción económica. Carbonos bacterianos en ovinos, presencia del virus en la región, mal disposición de los cadáveres y fuertes cambios climáticos, no vacunados. Asperosis aviar, mala disposición de los desechos, no desinfectar los galpones, barreras contra el viento, densidad de la población, infección directa, no vacunación contra esta enfermedad. Su reproducción es por esporas. Babesiosis equina. Alta incidencia de garrapata, no rotar de praderas, mal diagnóstico, prevalencia de la enfermedad, no baños constantes, su transmisión indirecta. Toxicación por nitritos y nitratos, no darle la cantidad emitida por el animal. La muerte del animal es pocas horas, no realiza la toma de muestras de pasto para los niveles de nitritos y nitratos en forma cuantitativa. No suministrar productos energéticos como melaza en el agua bebida. Acidosis metabólica bovina, ofrecerles demasiado concentrado, no suministrar pasto de corticilo. Las vacas tienen problemas sanitarios, cantidad excesiva de nitratos de carbono de fácil digestión. Hemocosis causada por parásitos intestinales. Métodos: purgar con el mismo desparasitante, no realizar sistemas de rotación en praderas, tener sobrecarga. Deficiencia de vitamina E y porcino, daños en la función y metabolismo óptimo de los sistemas nerviosos. La producción comienza a atrasarse porque desde su alimento no se le proporciona las diferentes vitaminas y minerales esenciales para un desarrollo óptimo. Desbalance nutricional, inmunodeficiencia severa combinada en equinos, traer animales portadores de esta enfermedad, realizar cruces con caballos con esta enfermedad, su sistema inmune es muy débil. Transmisión heredables. Principal causa de las vacas locas: estructura de los priones, agentes patógenos no convencionales, alimentar a los animales con harinas de carne y hueso, transmisión directa, se transmite a los humanos, documentarnos. Síndrome reproductivo y respiratorio porcino. Se incrementa la mortalidad de animales jóvenes, infección directa horizontal, vacunación, no vacunar contra esta enfermedad, pérdidas económicas, no documentarnos, y el virus entra por las vías oronasales y genitales. Carbón bacteriano en ovinos, altamente contagioso, reproducción por esporas bacilos, mal disposición de los cadáveres, no vacunar, los cambios drásticos del clima, y su transmisión es infecciosa horizontal directa. Aviar, asperosis aviar, mala disposición de los desechos, no documentarnos, no desinfectar los galpones,
Es muy pequeño el tamaño de los codios, que estos se pueden aspirar con mucha facilidad. Su reproducción es por esporas y no vacunar contra esta enfermedad. Babesios equenia. Incidencia de garrapata: no realizar rotación en praderas, no realizar baños constantes en los animales. Su reproducción por garrapatas, patógenos protozoos, cavalli y Theileri equi. Su transmisión infecciosa indirecta: intoxicación por nitritos y nitratos, no dar la cantidad admitida por el animal, no realizar la toma de muestras de pastos para controlar los niveles de nitritos y nitratos de forma cuantitativa, no suministrar productos energéticos como melaza en el agua bebida. Su transmisión intóxica por agentes químicos, la hemoglobina convertida en metahemoglobina, ingresar animales a lotes sospechosos con antecedentes de intoxicación, ingesta de pasto y heno ricos en nitrito, acidosis metabólica bovina, ofrecerles demasiado concentrado, no suministrar pasto de corte o cilio. Las vacas tienen problemas sanitarios. Conocer el daño que les produce estos alimentos de fácil degradación al rumen del animal. El resultado del desbalance ruminal originado por el ingreso de altas cantidades de nitratos de carbono. Su transmisión es por cambios metabólicos del rumen. Hemocosis ovina, causada por parásitos intestinales metátolos. Purgar con el mismo desparasitante, no realizar sistemas rotacionales de la pradera, tener sobrecarga, no desinfectar los forrajes naturales, heno, cama, infección por larvas infectivas, transmisión directa, reproducción sexual de las larvas. Definición de vitamina E y selección porcinos: daños en el funcionamiento y metabolismo óptimo en los sistemas nerviosos, musculares y circulares. No suplementar esta vitamina mineral a tiempo. No proporcionar estos suplementos al hacer la gestación para que los lechones no vengan con esas deficiencias. El sistema inmune no madura, no puede combatir con algunos patógenos. Desbalance nutricional. Inmunodeficiencia severa combinada: traer animales portadores de esta enfermedad, realizar cruces con caballos con esta enfermedad. Su sistema inmune es muy débil. Los potros no tienen la capacidad de producir linfocitos tanto T y P funcional. Se debe a un fallo en la recombinación en los linfocitos inmaduros. Transmisión heredable. Patogenia o fisiopatología: enfermedad encefalopatía esporfiforme bovina. Esta enfermedad en la fase preclínica se encuentra infectada en el sistema nervioso. También se ha detectado en las glándulas pituitarias y adrenales, médula ósea y nervios periféricos. La neuropatología comprende muestras neuronal, espongiosis y cleosis con hiperastrocytosis. La proteína prion infectada se acumula en el fragmento resistente a la proteasa en el cerebro de los individuos afectados. Enfermedad síndrome reproductivo y respiratorio porcino. Es una enfermedad vírica caracterizada por inducir una respuesta inmune errática en el hospedador. Como una de las informaciones en la industria de los porcinos, la pérdida económica provocada por esta enfermedad, se realizó estudios de macrófagos
Se describe la réplica del virus tanto en el pulmón como en los órganos linfoides. Enfermedad del carbonco-bacteriano en ovinos. En sus principios se creía que la muerte era por insuficiencia circulatoria. Esto fue cambiando porque se realizaron pruebas mediante microscópicos ópticos, observando la aparición de capilares dilatados rellenos de bacillus. La muestra se debe a la acción de toxinas. No resulta fácil saber el periodo de incubación. Las esporas penetran mediante ingestión, por inhalación o por heridas cutáneas. Las toxinas actúan directamente en las membranas de las células endoleitas. Enfermedad de asperosis aviar. Es un patógeno oportunista que suele afectar a pacientes con mecanismos de defensa comprometidos. Si que inhalan cantidad de esporas superiores a la capacidad de fagocitos, el hongo crece y se multiplica hasta colonizar el tejido y desarrolla la enfermedad. Enfermedad babesiosis equina. Babesia caballi. Liberación de sustancias farmacológicas. Babesia equi se desarrolla a nivel linfático primero y luego por su parasilemia. Los factores que incluyen sobre la patogénesis, la edad, estado sanitario, nutrición, inmunización del hospedador. Intoxicación por nitrito y nitrato bovino. Esta enfermedad inicia con el cambio repentino o brusco de la dieta o animales no aptos a niveles altos de nitrito. Los mecanismos que se desarrollan a nivel del huésped cuando ellos llegan al rumen. Estos forman de nitritos dañando la mucosa gastrointestinal. Acidosis metabólica bovina. Se caracteriza por una baja del pH del rumen de animal debido a diferentes factores, como es el suministro de grandes cantidades de concentrado o un repentino cambio de la dieta. Provoca un cambio desequilibrado bacteriano ruminal. Hemosis ovina. Esta enfermedad se caracteriza reflejando en el daño en la mucosa pared del estómago, haciendo incisiones o perforaciones que provocan un sangrado para alimentarse de estas mediante la destrucción de glóbulos rojos y mediante un mecanismo de anticoagulación que tiene estos parásitos, evitando el cierre de las heridas, provocando anemia y una gastritis gastrointestinal por las diferentes úlceras que se generan al nivel de la pared estomacal. Deficiencia de vitamina E y selenio. La deficiencia de estos compuestos se inicia cuando se genera elevados niveles de radicales libres como el peróxido de hidrógeno, hidróxido peróxidos y superóxidos, los cuales son destruidos por la vitamina E antes de que se saturen con los ácidos grasos insaturados. Y la falta de madurez de los sistemas inmunes y la utilización de grasa insaturada aumenta la reducción de estos compuestos como acción de antioxidantes y estimulantes del sistema inmune. Inmunodefensa severa combinada. La inmunodefensa severa combinada en equinos es una enfermedad inmunodeficiencia congénita de transmisión vertical, la cual se presenta en potros de corta edad, la cual se caracteriza por la carencia de linfocitos T y B, lo cual evita una autoinmunodefensa
eficiencia contra enfermedades. Afecta a la célula natural killer, la cual afecta la respuesta del sistema inmune, siendo el animal susceptible a infecciones. Una forma de prevención de estas enfermedades en los potros es la toma de muestras de sangre del cordón umbilical al momento del nacimiento para determinar la cantidad exacta de linfocitos. Enfermedades. Endemia. La enfermedades infecciosas que afectan de forma continua en una población animal durante periodo de tiempo prolongado en una área geográfica limitada. Uno de los ejemplos, la hemocosis ovina, es una aparición intestinal realizada el daño del abomazo, se reproducen los huevos, estas caen en las materias fecales, crecen en el animal, los consume y se infecta de este parásito. Prevalencia. Es la proporción de individuos de una población que presenta el evento de un momento o periodo de tiempo determinado. Ejemplo, el síndrome reproductivo y respiratorio porcino. La prevalencia de esta enfermedad depende de los controles sanitarios o sanidad. Esta prevalencia hasta que no se tomen medidas de control. Incidencia se define como el número de casos nuevos de esta enfermedad. Uno de los ejemplos, la enfermedad del carbunco bacteriano. Si no se realiza una buena disposición de cadáveres, las esporas de estos virus se aparecen y toman nuevas víctimas. Mortalidad. Indica el número de defunción por lugar, intervalo de tiempo y causa. Una de las enfermedades inmunodeficiencia severa combinada. Estos pueden vivir 5 meses y es causada por adenovirus equino. Morbilidad. Morbilidad es la proporción de seres vivos que enferman a un sitio y tiempo determinado. Ejemplo, enfermedad de deficiencia de vitamina E y silicio en porcinos. Estos animales no tienen bien formado su sistema inmune para defenderse de cualquier patógeno, lo que afecta más severo que a un animal que tiene bien desarrollado su inmunología. Enfatizar lo posible en las consecuencias de estas enfermedades en casos para mi municipio. El carbunco bacteriano en ovinos. El brote de esta enfermedad es por la mala exposición y manejo de los cadáveres. Las esporas se van esparciendo por el aire. Estas se introducen en el ovino. La epizootis se presenta en Ubalá, ya que un obrero maneja mal el cadáver y no ha enterrado el cadáver de ovino, y las esporas quedarán en el aire y se contaminarán los 100 animales cercanos de esta región, porque la mayoría de los líderes de las fincas no entierran los cadáveres y la enfermedad sigue recorriendo fincas vecinas, siguiendo a países cercanos a Ubalá. O la enfermedad de babesiosis equina. La finca Buenavista de Ubalá, un hato de 10 caballos, los cuales se han visto afectados por esta enfermedad, ya que el dueño del predio no ha realizado el control de garrapatas adecuado y hay mucha incidencia de garrapatas en la pradera. Fueron trasladados 3 caballos a una finca vecina y fueron juntados, y estos también aparecieron con esta enfermedad. De estos fueron vendidos 2 al municipio de Gacheta, la cual las delicias y los caballos que están allí se contaminaron. Muchas gracias.